hermanito, mami dice que tienes que cortarte ese pelo. No puedes ir a la guardia con esas greñas. ¿Qué greñas? ¿Qué son greñas? No me líes, hermanita. Mi pelo no se toca. Mi pelo es mi identidad. Y punto pelota. ¿Pero qué manera de hablar es esa? Mira que eres rebelde, hermanito. ¿Qué está pasando aquí, chicos? Siempre estáis riñendo. Fue Hugo, que habla fatal. A mí se me entiende perfectamente. Mami, no quiero cortarme el pelo. Cariño, a la guardería no puedes ir con esos pelos. Tienes que ir más arregladito. Además, puedes infectarte de piojos. Pues con no ir a la guardería lo solucionamos y listo. ¿Cómo ha dicho? ¿Lo ves, mami? Por eso te digo que Hugo es muy chulito cuando habla. Alguien le debería de bajar los humos. Madre mía, tengo frentes abiertos por todos los lados. ¿Qué hago, amigos Forever? Mandadme vuestros likes si creéis que hay que cortarle el pelo a Hugo. Suscribiros a nuestras aventuras tocando la campanita y quedaos conmigo hasta el final. ¡Os amo! Tomás, deberías de ir a la barbería. Últimamente estás muy dejado. Hay que ver qué pelos llevas. Pero mujer, si hace 2 semanas que fui. Pues creo que te dejaron el cabello demasiado largo. Hola, butonina. ¿Me puedes dar asilo político en tu casa? La leche, este niño que verá en la tele para decir semejantes cosas. Mi mami quiere que me corte el pelo y yo soy como Sansón. Si me cortas el pelo dejaré de ser yo, Hugo el invencible, y pasaré a ser Hugo, el bebé de la vecina. Yo creo que Hugo lleva razón. Dejarnos vivir con nuestros pelos. Tú, Tomás, no te metas en esto. Hugo tiene que ir a la guardería y hay que ir aseado. Está claro que he venido a parar al puesto fronterizo equivocado. Mejor me esfumo. Pero Hugo, ¿dónde vas? Este niño ha salido muy rebelde. Con eso de que le encontraron en el río, creo que algún trauma lleva encima. Alma, ¿y por qué tu hermanito lleva esos pelos? Sería una historia larga de contar. ¿Cree que perderá su fuerza como Sansón? No quiero cortarme el pelo porque no quiero. Y punto. Hola, ¿podemos jugar? ¿Tú que eres un niño o una niña? Yo soy Sansón. ¿Te parece bien o mal? Mami, un niño me asustó. Ven aquí, cariño. Hay que ver. Hay niños que deberían de estar en un colegio interno. Hugo, primito, te has pasado. Debería de cortarte el pelo. No pienso escucharos. Habla, Chucho, que no te escucho. Habla, Chucho, que no te escucho. Ya vale, hermanito. Voy a decírselo a mami para que pares de una vez. No puedes. Hiciste una promesa de no ser chivata. Eso es cierto. Es parte del trato por ser de la pandilla Chupete. Jopetas. Pues alguien debería de decirle a mi hermanito que sea más educado y no tan bruto. Yo lo haré. Escúchame, Hugo. Tú eres un bebé muy simpático, pero tienes que ser más dulce. No puedes ir asustando a bebés por el parque. Y creo que estarías más guapo con el pelo corto. Óyeme, primita. Yo ya soy guapo con este pelo. Y quien se asusta es porque no está preparado para esta vida. ¿Qué ha dicho? Creo, Alma, que tu hermanito es muy rebelde. No me digas. Eso hace tiempo que se lo vengo diciendo a mami. Creo que es un caso perdido. Ya no sé qué hacer, tengo un problema con Hugo. Se ha vuelto tan rebelde que ni siquiera se quiere cortar el pelo. Y lo tiene demasiado largo. Ya me había dado cuenta, hermanita. ¿Y por qué no se lo cortas mientras duerme? No, eso sería una faena. Creo que no me lo perdonaría en la vida. Tengo que convencerle para que lo haga por sí solo. Podemos engañarlo. Le llevaremos a ver a Zaira, la amiga de Luna Junior, y ella se lo puede cortar. ¿También puede venir a casa y cortárselo aquí? No, definitivamente tiene que ser que él quiera. No tomaré ninguna decisión que le afecte a su crecimiento. Vale, hermanita, tú mandas. Tú no gusta, estás mal peinado. Oye, hermanito, no te metas con mi pelo es único. Yo cuando crezca quiero ser como tú. Mejor que no copies a Hugo, es un bebé muy rebelde y no se deja aconsejar. Y tú eres repipi. Pero otra vez estáis discutiendo. ¿Y ahora qué pasa? Mami, Hugo me ha llamado repipi. Y ella me dijo rebelde. Ya se acabó la discusión. Alma, a tu cuarto. Y Hugo, al tuyo. Yo me voy con mi hermanita. Y yo con mi hermanito. Sí, eso, mejor hacer piña y tengamos aquí un combate cuerpo a cuerpo. Ay, señor, qué difícil es esto de educar bebés.
¿Pero qué te pasa, Lunita? Te veo muy desanimada. Doña Antonia, el tema de Hugo se me está yendo de las manos. Y digo yo, ¿por qué le dais atención a su pelo? Porque cuanto más le digas que se lo corte, más va a negarse. Dale unos días sin decirle nada y ya veremos por dónde sale. ¡Qué raro! Hace días que no me dice nadie que me corte el pelo. Creo que aquí en mi casa hay un complot contra mí. Voy a ver si a mi hermanita Alma se le escapa algo. Oye, hermanita, mira qué peinado llevo. ¿Te gusta? Si te gusta a ti, me gusta a mí. Estás tope guay. ¿Perdón? ¿No me vas a decir que me corte el pelo? No, ¿por qué? Si tú no quieres hacerlo, no tienes por qué cortártelo. Es más, yo te veo muy bien con ese pelo. Cáspitas, esta sí que es buena. Ya ni siquiera puedo discutir con Alma. Voy a ver qué dice mami. Mami, ¿qué hay para cenar? Voy a hacer filetes de pollo en salsa Roquefort. Eso me gusta, mami. ¿Has visto qué largo tengo el pelo? Sí, claro, te queda súper chulo. A mí no me gustaría que te cortaras el pelo. Ya no serías tú. ¿Tú crees? ¿No será una estrategia de esta casa para que me corte el pelo? No, cariño, hemos entendido que tienes que tomar tus propias decisiones. ¿En serio? Entonces si me dejo el pelo largo ya no te importa. En absoluto. Es más, te veo guapísimo con ese pelo. Gracias, mami. Me alegro de que lo hayas entendido. Ay, no voy a poder seguir con esta historia. Ya casi ni ve. Como no cambie pronto de opinión, yo misma le cortaré ese pelo. Mami, ¿y por qué no le llevamos a la guardia para que la señorita Bianca le diga que se tiene que cortar el pelo si quiere ir a la guardería? Buena idea, hija. Vaya, si tenemos aquí a Sansón. ¿Cuándo vas a venir a la guardería? Pues no lo sé, cuando mami me diga. Pero, ¿sabes que te tienes que cortar el pelo? Pues entonces no vendré. Y te vas a perder lo bien que lo pasamos aquí dibujando y jugando a hacer figuritas de plastilina. Es que yo te digo lo del pelo porque si no te lo cortas no vas a ver bien los dibujos. Te van a tener que poner gafas y eso es un poco molesto. Mami, ¿nos podemos ir ya? Creo, señorita Bianca, que mi hermanito es demasiado tosudo. Sí, mejor nos vamos. Gracias, señorita Bianca. Pronto cambiará de opinión, estoy segura. Bueno, Hugo, ¿entonces ya no te apunto a la guardería? ¿Estarás en casa metido como si fueses un ratoncito? No pasa nada, mami. Yo le llevaré hojas y lápices de colores para que dibuje en casa. Eso sí, se perderá las excursiones a las granjas y a recoger setas y... ¡Vale! ¡Llevarme a la peluquería de Zaira! Buena jugada, hija. Hola, familia Forever. ¿Qué os trae por aquí? Pues a la vista está. Tenemos a Sansón que quiere cortarse el pelo. Cortarme no, solo quiero arreglármelo un poquito. Tú mandas. Siéntate aquí. Vamos primero a lavarte el pelo. No me eches demasiado jabón, que luego me pican los ojos. No te preocupes, aquí no pican los ojos. ¡Listo! ¡Qué rápido! Ahora vamos a darte forma a ese pelo tan despeinado. Corta despacito, tengo miedo de perder mi fuerza. ¿Como Sansón? Es que se cree Sansón. Tú sabes que Sansón, cuando le cortaron el pelo, se sintió sin fuerzas, pero al momento se dio cuenta de que su fuerza estaba en su corazón y no en su cabello. ¿En serio? Esa parte de la historia no la conocía. Mírate bien, a ver si te gusta el corte. No, demasiado corto. ¿Y este otro? A mí me gusta. No sé, probemos con otro. Este estoy segura de que te gustará mucho más. Sí, este mejor. ¿A vosotros, Forever, os gusta más este o el que tenía? Por fin encontramos un corte de pelo para Hugo. Estás muy guapo, hermanito. ¿Tú crees? Ya lo creo que sí. Mírate, no has perdido la fuerza. Sigues siendo Sansón, pero con un bonito corte de pelo. Vale, pero si me vuelve a crecer ya no me lo corto más. Gracias, Zaira, por ayudarnos a convencer a este renacuajo. ¡Hey, mami! Fui yo el que se convenció. Amigos Forever, no dejéis que el pelo os tape los ojos. No podréis ver bien lo bonita que es la vida. Larga vida a los videojuegos y larga vida a la imaginación. Corazones para todos los Forever del mundo. Cortaos el pelo, Sansones.